Oremos. Creador del cielo y de la tierra, en este momento, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo te suplico que la palabra que he de hablar sea tu palabra. Tu palabra tiene poder, Señor. Mi palabra no tiene nada de poder. Así que sea tu palabra la que llegue a las mentes de estos tus hijos que están congregados aquí en este culto virtual. En el nombre de Jesús. Amén. Saben ustedes que lo que yo voy a mencionar en esta tarde no es para nada nuevo. Aquí ya es de noche. Ya cayó el sol, así que feliz semana. Pero bueno, el punto es que en esta hora lo que yo voy a compartir, de seguro usted lo ha escuchado 1 millón de veces, pero quisiera darle un matiz distinto, porque cuando yo lo vi y conjugué todas las partes del sermón, yo dije, oye, pero aquí hay algo interesante, aquí hay algo llamativo que ver en la palabra de Dios. Así que yo quisiera que en este momento vayan a sus Biblias, en este momento vayan a sus Biblias y, por ejemplo, busquen en el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 17, algo interesante. ¿Saben ustedes que el fuego es un símbolo de Dios? En la palabra de Dios, el fuego es un símbolo de Dios. Y el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 17, habla sobre esto. No sé si ustedes recuerdan la historia que se narra aquí en el capítulo 15 del libro de Génesis, pero básicamente es Abraham hablando con el Señor, que él no tiene hijos, que ese Damaseno Eliezer es el que va a heredar, porque él no tiene hijos, y el Señor le dice, mira, párteme ahí una ternera y un macho cabrío, párteme ahí un par de tórtolas, que yo voy a descender. Y cuando él hace eso, que lo parte por mitad y se duerme, pues baja hasta el lugar donde están los animales partidos, dice el texto de Génesis 15, 17, y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales dividido. Lo voy a leer entero el versículo. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales. ¿Quién cree usted que era esa antorcha de fuego que paseaba entre los animales que Abraham había cortado allí para que descendiera el fuego y el Señor consumiera ese holocausto? Ese era Dios. O sea, una representación digna de Dios es el fuego. Para que vean otra evidencia, si buscan en sus Biblias el libro de Éxodo capítulo 3, el libro de Éxodo capítulo 3, en el versículo 2, el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 2, también una representación de que Dios es fuego. Por ejemplo, versículo 2 dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. De seguro se recuerda la historia. Está Moisés en el monte y hay una llama ardiendo, una zarza ardiendo. En esa zarza en fuego, estaba Dios. Otra representación inequívoca de que Dios también es representado por fuego. Una última evidencia para que vean que en la Biblia Dios es representado por fuego. El libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 24, el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 24, dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Así que en la Biblia Dios es fuego. Tengan esa idea allí. Dios es fuego. Ahora yo quiero que tenga otra idea en la mente, para que la conjuguemos luego al final de la meditación bíblica. Nosotros, o sea, Dios es fuego, pero nosotros somos un templo. Sí, Dios es fuego, pero nosotros somos un templo. Y nosotros los adventistas sabemos mucho de templo y de santuario y demás. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16, hay una evidencia inequívoca de esto, de que en la Biblia, en la palabra de Dios, a nosotros los cristianos somos representados como templo. El texto dice, de Primera de Corintios 3, 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Sí, en la última parte del versículo 16 dice, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Nosotros somos el templo de Dios. Otra evidencia, por si no quedan convencidos. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 16, dice, porque vosotros sois templo del Dios viviente. Sí, esa frase está contenida en ese texto, allí en el versículo. Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Una última evidencia. Dice Primera de Pedro 2:5, también vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual. O sea que nosotros somos templo de Dios. Primera de Pedro 2:5 dice que somos una casa espiritual. Primera idea, Dios es fuego. Ya lo vimos en la Biblia. Segunda idea, nosotros somos el templo de Dios, una casa de Dios.
El templo, el santuario de Dios somos nosotros. Yo quiero que tengan una tercera idea pendiente. Sí. El fuego en el santuario siempre debía de arder. Dentro del santuario siempre debía de haber fuego. Yo no sé si usted sabía eso, pero si usted es adventista el séptimo día, de seguro sabrá sobre el ministerio del santuario terrenal, que en el santuario siempre debía de haber fuego. En el libro de Levítico, capítulo 9, versículo 24, libro de Levítico, capítulo 9, versículo 24, allí hay una historia, de seguro usted la puede leer en su hogar, cuando estaban conmemorando el santuario del desierto, que el Señor dijo, mira, hagan esto, y yo me voy a manifestar en fuego. Ese día cayó fuego que consumió el holocausto. El texto dice, Levítico capítulo 9, versículo 24, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras del altar. Ese fuego que estaba allí en Levítico capítulo 9 nunca se apagó. Incluso, nunca se apagó. Este fuego duró como 1400 años, según lo que dice el comentario bíblico adventista. Dice el comentario bíblico adventista sobre ese texto puntualmente, que según la tradición judía, el fuego sagrado que en esa ocasión descendió del cielo fue conservado al menos hasta la destrucción del templo de Salomón, y quizá durante más tiempo aún. Todos los preparativos estaban completos para el servicio que habría de continuar durante más de 1400 años. Ese fuego que encendió ese día Jehová mismo cuando consumió los holocaustos, siempre debía de arder dentro del templo. O sea, dentro del templo siempre debía de haber fuego. Levítico 6, 12 y 13 dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. El versículo 3 exactamente dice, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Levítico 6, 13. El fuego encendido en el altar no se debe de apagar nunca. Voy para atrás. Ya vimos en la Biblia que Dios es fuego. Nosotros somos el santuario de Dios. Y dice el texto de Levítico que dentro del santuario de Dios nunca se debía de apagar el fuego. Quiero que tengan una última idea y entonces ya vamos a proceder a conjugar todo esto. Miren, mis hermanos, el fuego de Dios dentro del altar, quiero ir un poco más para atrás. Ustedes saben que el aceite en la Biblia es usado para muchas cosas. Para las heridas, como parte de los rituales, para amasar también pan, para hacer la comida, pero también el aceite de las olivas, era usado como combustible. ¿Ustedes sabían eso? El aceite era usado como combustible en las lámparas para que ardiera el fuego. El Levítico capítulo 24, versículo 2, habla precisamente sobre esto. Voy a adelantar un poco por el tiempo. El texto dice más o menos que para el alumbrado usarían aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente, con aceite, continuamente fuego dentro del santuario. Yo no sé si alguien de ustedes va cogiendo la idea. Es más, el libro de Mateo, capítulo 25, tiene una idea sobre eso, sobre usar aceite en lámparas. No sé si lo recuerdan. La parábola de las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes, que faltó el aceite. De seguro se acuerda de la historia. El punto es que en la Biblia el aceite era usado como combustible. El aceite producía fuego. ¿De qué es símbolo el aceite? El aceite que mantiene el fuego. El aceite que hace que arda la llama que representa a Dios dentro del santuario. ¿De qué es símbolo el aceite? ¿Usted se recuerda? Si usted no se recuerda, yo le invito a que lean la palabra de Dios, el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13. El libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13, habla puntualmente sobre qué significa el aceite. Yo sé que usted sabe, pero yo se lo voy a leer como quiera. Dice el texto bíblico, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió. ¿Ungió a quién? No sé si recuerdan en ese momento. A Saúl, que iba a ser rey. Y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante a David. Y de aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David, no a Saúl, sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Voy a leer el texto de nuevo. Samuel está ungiendo a David. Dice el texto bíblico. 1 Samuel 16, 13.
Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió a David en medio de sus hermanos. Y desde aquel día el Espíritu de Jehová vino sobre David. Mis hermanos, el aceite es símbolo inequívoco del Espíritu Santo en la palabra de Dios. Eso es así. Así que ya vemos que el fuego representa a Dios. El templo, el santuario, representa a nosotros. Ya sabemos que el fuego siempre debía de estar dentro del santuario. Y ya sabemos que el fuego se mantiene con aceite. Yo creo que algunos de ustedes ya han podido conjugar todo esto. Mis hermanos, nosotros somos la luz del mundo. El texto de Mateo 5, Mateo capítulo 5, versículo 14 en adelante, dice claramente que nosotros somos la luz del mundo, que nosotros somos los que debemos de alumbrar y que nosotros no podemos ser puestos debajo de una mesa, debajo de un almud. No se enciende una lámpara para ponerla debajo de una mesa, según el libro de Mateo capítulo 5. Claro que no. Nosotros somos luces. Nosotros debemos de alumbrar. En aquel tiempo no habían bombillas. Bueno, hasta 1800 y algo, Thomas Alva Edison hizo las bombillas. Pero en aquel tiempo no habían bombillas, en aquel tiempo habían lámparas. Las lámparas tenían fuego y este fuego era producido por el Espíritu Santo. Si nosotros somos la luz del mundo, mi hermano, yo quiero conjugar todo esto ahora y decirte que el fuego de Dios, el fuego que es Dios, debe estar dentro de ti. El fuego que es Dios debe estar dentro de ti, que tú eres la casa de Dios. Y para que ese fuego de Dios anda dentro de ti, debe de estar el Espíritu Santo, que es el que mantiene el fuego ardiendo. Nosotros hemos sido llamados a alumbrar al mundo. Nosotros debemos de ser llamas vivas. Nosotros debemos de andar en fuego. Y yo quiero hacer una metáfora en este momento. O sea, debemos de tomar el cuerno del aceite, como lo tomó Samuel en aquel momento para ungir a David, y vertirnos el aceite del Espíritu Santo. Y entonces que el Señor nos encienda, y como dice el texto de Levítico, y que para siempre arda el fuego de Dios en nosotros. Y que entonces nosotros en fuego, en llamas, poder andar y alumbrar a la gente. Dios quiere que ardamos en él. Dios quiere que vivamos en la luz. Dios quiere no que vivamos en la luz, que seamos la luz, que seamos llamas vivas que alumbren a la gente. Y miren, mis hermanos, cuando hacemos en fuego, pasará una de dos cosas. Hay unos animalitos, unos insectos que se llaman insectos lucíferos. Son insectos que son atraídos por la luz. Yo leí algo sobre eso hace un tiempo, y es que estos insectos tienen fototaxis positiva. Hay otros insectos que tienen fototaxis negativa. Y es que cuando tú estás con una lámpara encendida, hay insectos que la luz los atrae y que quieren estar cerca de la luz y que son atraídos. ¿Por qué son diferentes esos jóvenes? ¿Por qué hablan diferente? ¿Por qué caminan diferente? ¿Por qué se visten diferente? ¿Por qué comen diferente? ¿Por qué reaccionan diferente? Bueno, que son seres de luz. Están prendidos en fuego, en llamas. Y eso atrae a otros hasta Dios. Porque Dios es ese fuego que está en nosotros. Claro está, hay otros insectos que tienen fototaxis negativa, como las cucarachas. Tú prendes una luz y las cucarachas huyen de la luz. Hay otros seres que cuando tú ardas en fuego, tal vez te criticarán, te odiarán. Oye, ¿qué es lo que se cree este? Ah, pues este es más santo que todito. Este más, como aquí dicen, este es más papita que el papa. Entonces, ¿qué es lo que se cree? ¿Por qué vive en santo? Él se cree Dios. Claro, porque habrán seres que serán repelidos por la luz que arde en ti, por el fuego del Espíritu Santo que arde en ti. Pero debemos de ignorar esto y concentrarnos en que el aceite del Espíritu Santo esté dentro de nosotros como una vasija, para que eso va a ser lo que va a atraer a la gente. El Espíritu Santo, el fuego de Dios en nosotros va a ser lo que nos va a hacer diferente, lo que va a llamar la atención. Nosotros por nosotros mismos no podemos llamar la atención de nadie. Dios en nosotros, el fuego de Dios en nosotros, es el que puede llamar la atención. Efesios capítulo 5, versículo 8 dice, porque antes eras tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Es verdad, antes estábamos en la oscuridad, pero ahora ha venido el Espíritu Santo. Ahora el Señor ha encendido la chispa, ahora nosotros debemos de alumbrar para Él. El libro de Daniel, exactamente en el capítulo 3, que es para mí uno de los capítulos más fantásticos de la Biblia, presenta a 3 jóvenes que estaban en llamas, 3 jóvenes que estaban en fuego, 3 jóvenes que ardían con el Espíritu Santo. Yo sé que ustedes saben quiénes son esos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego.
Esos jóvenes, según el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 25, estaban encendidos. Precisamente porque estaban encendidos en llamas, las llamas no los pudieron consumir. Precisamente porque ardían con el fuego de Dios, con el aceite, que era el combustible, las llamas no pudieron hacer nada. Dice el texto de la Biblia, Daniel capítulo 3, versículo 25, y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego. Ellos se pasean cómodamente en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Y quién es ese semejante al Hijo de los dioses? ¿Y quién es ese que puede andar en las llamas? ¿Y quién es ese que es como las llamas eternas? El libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 12, dice que sus ojos eran como llama de fuego. Ese es nada más y nada menos que nuestro Jesucristo. Ese no es nada más ni nada menos que nuestro Dios. Que Él es el fuego realmente. Y si nosotros ardemos, pues podremos abrazarlo. Podremos estar con Él y no nos quemaremos. Cuando el Señor venga en gloria en su segunda venida, Él ha de buscar a aquellos, como decía mi hermano que oró hace un rato, que sean como Él, que se parezcan a Él, que anden como Él, que brillen como Él, que ardan como Él. Aquellos que no estén en llamas como Él, lamentablemente serán derretidos por el fulgor de su gloria, por la luz, por el fuego de su gloria. Para finalizar, yo quiero decirte esto. Siempre me leían un texto sobre quiénes serían los que arderían eternamente, quiénes serían los que estarían en fuego eternamente, quiénes serían los que estarían en llamas eternamente. Los que estarían en llama o los que estarán en fuego eternamente no serán los perdidos. ¿Usted sabía eso? Los que arderán con el fuego de Dios por la eternidad no son los que no aceptan a Dios. Todo lo contrario. Yo quiero que tú compruebes esto por ti mismo y leas el libro de Isaías capítulo 33, versículo 13 en adelante. Voy a leerlo, es un poco extenso, 13 al 16, son 3 versículos, pero yo quiero que lo leas conmigo. Dice el texto bíblico, oíd los que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Versículo 14. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. Y viene la pregunta, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Oye esta pregunta, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Los perdidos, los que no hacen la voluntad de Dios, los que andan como quieren, los que no tienen en cuenta a Dios, los que son desobedientes. No, claro que no. La respuesta está en el versículo 15. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará con las llamas eternas, este habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Yo digo gloria a Dios, porque si tú desde ahora decides vivir con el fuego que es Dios, si tú desde ahora como casa de Dios decides que el aceite esté dentro de ti y que el Señor encienda la llama y que tú seas una luz porque andes en fuego, tú entonces serás de los que habite para siempre con tu Dios, que es fuego consumidor. Es verdad, nuestro Dios es fuego consumidor, pero si nosotros ardemos con su fuego como Él, con Él, no hay nada que temer. Yo te invito a que seas la luz del mundo, a que en fuego, en llamas, salgas a la calle y que tú te dejes ver de la gente, que la gente pueda ver en ti algo diferente, que la gente pueda ver en ti a Dios. Que Dios te bendiga en esta noche ya y que tú puedas procurar con su ayuda buscar ese Espíritu Santo, ese combustible que te va a hacer arder para Él. Dios te bendiga, Dios te guarde.